Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, ya estamos en su programa Estado de los Estados y yo estoy aquí en sustitución temporal de Lilia Arellano y me acompaña George Gubert también. Tu George, sustitución temporal es perfecta, Jorge. magnífico, eso esperamos. No, la perfecta es Lilia. Yo estoy- Así es, nuestra Así es. Lilia. Vamos a tocar un tema interesante hoy que es sobre el pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el aborto de mujeres violentadas, ¿no? Ese es, que son productos de una violación, cuyos embarazos son productos de una violación. Y para hablar de este tema, que supongo que puede despertar interés en usted, nos acompaña el padre Jorge de la Torre. Buenos días, padre. Y buenos días a usted también. Pueden ser buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos escuche, porque usted nos puede escuchar en la mañana, en la tarde, en la madrugada, y tenga usted buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, padre, va a ser muy interesante. La doctora Alfonsina Sánchez, gusto en Buenas saludarle, doctora. Gracias, igualmente. De la señora Lorena Juárez Monroy, que es ama de casa. De Denise Cobá, que es integrante de la organización Derechos, Autonomías y Sexualidades. Hola, Denise. Hola, ¿qué tal? De María del Carmen Esparza Espinosa, que es terapeuta. Y ya lo dijimos de George Gubert. No lo habíamos dicho, ¿verdad? No, que es terapeuta, Ya, no. ya lo estamos diciendo ahora. Sí, George. pues ya, sí, claro. Necesito siempre unas brujas cerca de mí. Brujas blancas, por supuesto, buenas Eres- brujas. ¿Por qué discriminas a las brujas Pues sí, morenas? terapeutas así, me va a hacer masaje, después me va a hacer muchas prácticas. Bueno, ¿verdad? luego hablamos de eso. Vamos a conocer la opinión de ustedes acerca de esto, que es un tema polémico, controversial, a nivel nacional e inclusive diría a nivel mundial. Deben de abortar legalmente. La ley puede autorizar o debe autorizar el aborto de las mujeres que han sufrido violación, sobre todo de las menores de edad. Se han dado casos en muchos estados donde no se les ha permitido. Ahora no sé cuál, creo que en cada estado hay una ley o ya hay una ley general al respecto. Me gustaría conocer la opinión de la terapeuta. Bueno, pues yo siento mi percepción como terapeuta que van las chicas, definitivamente no en todos los lugares se rigen igual las reglas. Perdón. El micrófono, sí. Sí, ¿cuál es su percepción, cuál es su opinión, su pronunciamiento, sí o no? Y explíquenos por qué sí o por qué no. Sí. Bueno, yo digo que es de acuerdo a las circunstancias que vive cada ser humano, porque no puede generalizarse. Sí. En cuestión de edades, en cuestión de sociedad, en cuestión de familia, en cuestión de que hay personas que pues viven de diferente forma y deciden tomar esa decisión. Pero yo creo que esto compete también tanto a los padres de familia como a los médicos en un consenso realmente por la integridad del ser humano como tal. Esa es mi opinión. Su opinión. Y de Denise Cobá. Hola, ¿qué tal? Denise, Pues- ¿cuál sería su opinión, Denise? Mi opinión es que la Suprema Corte de Justicia acaba de hacer una modificación a esta ley y bueno, antes ya era legal el aborto en México de manera federal por 4 causales. Una de ellas la violación y ahorita la reforma que se hizo es para que ya no se tenga que presentar una denuncia ante la MP. Actualmente con el juramento de decir la verdad, la palabra de la mujer basta y niñas menores de 12 años tienen que llevar ¿Hasta a qué edad tutores. se permite esto? Es
abierto siempre y cuando el producto sea resultado de una violación, y las niñas menores de 12 años tienen que llevar a un padre o un tutor, y mayores de 12 años ya es bajo protesta de decir la verdad, se les puede hacer el protocolo de la interrupción legal del embarazo. A nivel Esa es la nacional, reforma. Pero no hay actual. edad después, después de la mayoría, 18. No, es abierto, y creo que las mujeres no estamos exentas de ser violentadas o violadas. La semana pasada tuvimos el caso de Otilia, ¿no? Una señora de 70 años que fue violada y pues falleció a consecuencia de lo mismo. Entonces creo que las mujeres no estamos seguras, vemos abusos sexuales en niñas de meses, y pues tenemos este caso de los 70 años, y esta norma es para proteger el derecho a la salud de estas niñas y mujeres. vamos a conocer la opinión primero de las mujeres y luego conocemos la opinión del sacerdote. Doctora, ¿cuál sería su opinión sobre esa decisión de la Suprema Corte? No sobre el aborto en general, sobre el aborto bajo estas causales, particularmente la de la violación. Es un tema que a nosotros, los médicos, nos puso en un sentido de alerta grave, porque nos dice la ley que estamos obligados a practicar el aborto, y viene la parte de la ética y la parte de la conciencia de nosotros, porque si bien usted me dice, presenta a alguien y practíqueme el aborto, yo por conciencia puedo alegar que no lo puedo hacer, ¿sí? Por mi punto de vista ético, porque a mí no me prepararon, no me educaron para practicar abortos, a mí me educaron para promover la vida y para crear salud en la gente. Pero un médico, una doctora, debe saber hacer abortos. ¿Sí? Sí. Claro, ¿no? Porque Sí. hay cosas, o sea, si lo pudieran, si lo deben saber hacer, pues. Sí. ¿De cuál No. manera lo hacen aquí en México, en este estado especialmente? ¿Cuál es la práctica? ¿Aspiración? ¿Pilotage? ¿Cómo? Sí, hay varios. De hecho, Así, no el sé. índice de abortos clandestinos y de daños por esto es alto. Precisamente es una de las cosas que rebate todos los promotores del aborto, ¿sí? Que la manera clandestina con la que se hace ha dañado la salud de muchas jóvenes que lo practican, ¿sí? La perforación intestinal, la perforación de la vejiga, ¿sí? El daño que va a tener en el sistema genitourinario por estas causas, ¿no? Abortos repetitivos también. Entonces, son muchos puntos de vista teológicos, biológicos, sociales, psicológicos que intervienen en todo esto, pero yo solo puedo hablar desde mi punto de vista. Desde el punto de vista particular, usted no lo haría, No. se excusaría de hacerlo, Sí, así es. de esta y quizás se excuse de otras cosas, además. Sí. ¿Y El usted, aborto. usted sería obligada a hacerla si usted trabaja en un hospital público? Dicen que si interpelamos el recurso de la conciencia y de la ética, no estoy de acuerdo, pero aquí hay una situación que la Suprema Corte de Justicia dice, si hay médicos que se van a negar, también tiene que haber una proporción de médicos que sí lo hagan. Entonces, viene una situación compleja. Y la paciente, vamos a llamarle paciente, en este caso que llega con carácter de urgencia, y le dice no lo puedo hacer, se puede quejar legalmente de que, Sí. de que el médico no me quiso atender en esta situación, Sí. y puede ser enjuiciada legalmente. Sí. No, como médico no. Con esta reforma de la NOM 046, sí los médicos tienen derecho a hacer esta objeción de conciencia, Sí. pero el instituto médico debe tener como que un directorio y se debe canalizar con quienes sí deban hacerlo. Si se le Y si niega no lo el tuvieran, derecho, porque todos lo hicieran. sí, por ejemplo en Aguascalientes es un caso de ese tipo, pero la realidad social actual de Cancún es que también médicos realizan estos procedimientos y como no es legal, pues no lo promocionan porque tenemos miedo a perder la cédula, ¿no? O sea, entonces es un problema real que existe, que hay soluciones y que la ley está
para evitar esta clandestinidad. ¿Tienen que ser en hospitales públicos o privados? Puede ser en ambos, pero la idea de la norma oficial es que pueda ser gratuito. Que debe Puede de ser. Gratuito, o sea, en hospitales públicos. Y en caso de que no existan médicos que lo hagan, pueden acudir a un hospital privado también. Ahí sí no tengo el alcance, pero no creo que en Quintana Roo todos tengan objeción de conciencia, ¿no? Porque es un proceso... Bueno, no lo sabemos. O sea, es que usted dice no lo creo, pero en general no lo sabemos. Sí. Sabemos de que hay gran cantidad de ginecólogos. Bueno, pero que lo hacen de manera clandestina y quizá no se atrevan a hacerlo de manera pública. Hay una doble moral en esto. Sí, es. O sea, Es un miedo. Puede ser que hayan, por eso, al final de cuentas puede ser miedo o doble moral. De manera clandestina lo puedo hacer, pero de manera pública yo tengo que presentar un rostro social de que no lo hago, ¿no? O sea, es una doble moral. Sí, Sí. pero porque es un tema muy complicado, ¿no? O sea, está muy estigmatizado, hay tabús, hay temas de creencias e ideologías. Entonces, sí puede ser que muchas mujeres, incluso que han tenido abortos, no lo hablen públicamente por esto, porque la sociedad tiende como a condenar a quienes practican. Bueno, y pero esto actualmente ya es no ilegal. es de un aborto normal. Alguien que tuvo relaciones sexuales con su novio o con su esposo inclusive y decide no tener, Claro. pues dar a luz, lo puede hacer, pero y en ese caso a lo mejor no lo dice. Pero en el caso de una mujer violada, que ya está en peligro su vida, puede ser que esté en peligro su vida, o que no quiera tener ese hijo, porque no nació de esta, vaya, pero Pero- es producto del amor, como Sí. si los médicos llegan a un hospital, que pudiera darse el caso, un doctor dice, tengo objeción de conciencia, el otro, y el otro, y el otro también, ¿qué va a pasar? Pudiera darse, puede ir con una partera de estas empíricas. Es que son temas interesantes. Sí, y tiene como muchas aristas. Ahí valdría la pena hacer como que el análisis y el directorio de quiénes son los que tienen la disposición para ejercer la ley o quienes Había van que a hacer manejar, ese directorio para médico. manejar la objeción de conciencia. Ahora, ¿usted no tiene miedo que se tenga muchos abusos en este sentido, como en otros países en los cuales mujeres declaran, porque al oír a usted solo tiene que declarar que la violaron para tener el aborto, uno, y dos, además, si es gratis, entonces hay muchos abusos que pasan en otros países y están las referencias para decir estos. ¿Usted no tiene miedo que llegamos a esta situación? Porque es un ejemplo. ¿Por qué usted toma unas cosas que ya se dio, ya se vio y no funcionó? ¿Por qué estamos llegando a este punto? ¿Porque es algo mundial? ¿Tenemos que seguir? No te entiendo. ¿Qué quieres decir, George? En muchos países, justamente donde está gratis el aborto, y en cualquier mujer dice, me violaron, sin que haya intervención de policía, de una investigación, de lo que sea, pues la creemos y van. Y es la tercera Bueno, vez, pero 15 claro, veces. bueno, pero Son es- abusos. Yo creo que Pero puede ser que al final de cuentas lo que quiere es abortar. Sí, exacto. Claro, Claro. no le veo ningún problema. Claro. Aunque diga que la violaron o que no haya Claro. sido. Sí, pero al final de cuentas quiere abortar. Recientemente estuve en Miami, doctora, Sí, y en el hotel, en los hoteles hay directorios telefónicos. Y entonces me puse a hojear el directorio telefónico y me lo traje. No sabía yo bien que iba a estar aquí esto, pero lo traje para abordarlo en un programa y lo hubiera traído aquí. Hay no menos de 100 páginas de médicos ¿Qué aborto? ofreciendo sus servicios para abortar. Unos a las 12 semanas y otros inclusive a las 18 semanas, pero pagando el anuncio en el directorio telefónico de Miami. Esto solamente lo pueden hacer las que tengan dinero. Que digan, bueno, no me lo quieren hacer aquí, pues me voy a Miami y ahí me lo hacen, ¿no? Y cobran caro en dólares
para los médicos que quieran hacer abortos, se pueden ir a Miami y cobran en promedio $10,000 por un aborto. Y que está la paciente varios días y tiene, en fin, ahí describen las condiciones en las que se puede hacer. Y me llamó la atención esto, padre, que lo ofrecen hacerlo en hospitales metodistas, en hospitales que son patrocinados por iglesias cristianas. Sí, porque casi muchos hospitales en Estados Unidos son negocios de confesiones religiosas de carácter protestante, muchos de ellos. Y entonces ahí vas, ahí se anuncian. Es un negocio Tremendo. allá, es un negocio y vaya, y está permitido por la ley. Y lo hacen médicos que saben que quizá no en muchos hospitales lo van a hacer, pero se anuncian porque está en español, se anuncian para la gente de los países latinoamericanos que saben que en sus países no lo pueden hacer, pero claro. aquí se los hacemos. O sea, y les ofrecen seguro, es caro porque hay seguros que te ofrecen allí para a la hora de hacerte me llamó muchísimo la atención eso. Pero va, un paréntesis, padre, su opinión sobre esto. Sí, pensando por esto que comentaba, ¿no? De los hospitales que tienen por nombre que si son metodistas o si son de alguna religión. Hay que considerar que aunque el origen de muchas de estas instituciones pueda haber sido religiosa, hoy en día el consejo administrativo de todas estas instituciones no velan por los valores religiosos de la institución y no todos los que trabajan en estos hospitales hacen uso o ejercen como tal sus principios morales acorde a su religiosidad, sino acorde justo a valores legales o a creencias culturales o a situaciones sociales. Entonces, esto es importante porque decir que porque el hospital es metodista, todos los metodistas son pro aborto, pues sería una falacia, ¿no? Sería una mentira. Yo lo que digo es que no le arruinen al negocio, no le arruinen al negocio. Si esto nos va a dejar una utilidad, pues lo hacemos, ¿no? Se hacen de la vista gorda y se les va a dejar una lana, pues lo hacen. En la institución, que habría que considerar nada más esa parte, ¿no? Las instituciones como tal. Sí. En relación también, por ejemplo, a lo que usted comentaba, ¿no? De que no se habla de una situación del aborto en general, sino del aborto en un caso de violación. Es importante también considerar eso, porque sin importar la causa, seguimos hablando de la misma consecuencia. Al final es un aborto. Y lo que tendríamos que evaluar es cuál es el concepto de un aborto, ¿no? El aborto es la interrupción de un proceso de gestación en cualquier momento en el cual el niño todavía no ha nacido, sobre todo después de la semana número 12, en el cual pues, lo que estamos viendo es si yo interrumpo en este momento la plática o interrumpo a la licenciada, a la doctora, a cualquiera de los miembros que estamos participando, no pasa nada. Pero si yo le interrumpo el latido cardíaco o le interrumpo la respiración, pues vamos a ver cuánto tiempo me aguantan la interrupción, ¿no? Interrumpir un proceso de gestación es cesar la vida del individuo que viene en ese momento dentro del seno materno. Y se ha tratado de, a través de eufemismos o a través de tecnicismos, diluir de pronto el peso de la responsabilidad de lo que implica un aborto, sin importar la causa, o sea, simplemente en lo que es el concepto del aborto, que es la muerte de un ser humano dentro del seno materno. ¿Por qué decimos la muerte de un ser humano? Porque tendríamos que ver en esta situación que la Suprema Corte de Justicia está sacando, me permito sacar una nota para no inventarme palabras. Adelante, adelante. Dice, habla sobre los derechos a la salud, habla sobre la integridad personal, habla sobre la no discriminación y habla sobre la autonomía reproductiva. Son los 4 términos que el documento de alguna manera está tratando de validar. Ahora, si hablamos de salud, o
Pues aquí tenemos una terapeuta, una doctora, una psicóloga, en el cual pues sabemos que desde la antigua Grecia ya se hablaba de este equilibrio biopsicosocial y espiritual, de lo que es el alma y el cuerpo, ¿no? Mente sana y cuerpo sano y todas estas cosas. Y que la OMS lo tiene detectado como bienestar físico, mental y social. En este equilibrio y en este bienestar estamos hablando de individuos, estamos hablando de personas. Y esta salud la merece tanto la pequeña o la persona que haya sido violentada, y hablamos ahorita de que puede ser una persona que no es una niña, ¿no? Puede ser cualquier mujer, y también el mismo derecho tiene ese producto, ese bebé que viene ya dentro del seno materno y que también se tiene que considerar. No es únicamente la integridad personal, segundo término, de la mamá, sino integridad personal del producto o el bebé que ya viene dentro. Y para eso tendríamos que hablar de jurisprudencia, que pues en este momento a lo mejor no hay un jurista como tal, no sé si alguno de ustedes lo sea, pero el manejo de la juris existe derechos del sujeto concebido, quiere decir en el momento del origen, y derechos de la persona natural, quiere decir en el momento del nacimiento. Pero ya la persona que es concebida desde el origen, desde el derecho romano y desde el nasciturus, tiene derechos. A lo mejor no tendrá obligaciones, que eso es lo que a veces confundimos. El manejo de las obligaciones y el manejo de los derechos, ¿no? Como todavía no tiene edad, entonces no tiene obligaciones, pero tiene derechos. Y tiene derechos desde el momento de la concepción. ¿Por qué hablamos desde el momento de la concepción? Porque estamos diciendo que hay una no discriminación. Y en esa discriminación, entre los derechos a crecer seguro, pues está el derecho a crecer seguro dentro del seno materno. Dentro de lo que es la condición de concepción, implica que no importa si fue concebido por amor, si fue concebido en una parranda o si fue concebido en una violación, porque si no, entonces yo ya estoy discriminando también a un grupo. Y no tiene discriminación en la edad, lo que implica que si no hay discriminación para la edad, pues va desde el primer momento del origen de la vida del individuo hasta el momento en el cual fallece. Si yo no tomo en cuenta la edad, si yo no tomo en cuenta esta situación de concepción, si yo no tomo en cuenta ese crecimiento seguro, pues estoy yendo en contra del concepto de no discriminación. Y el último punto que ellos notan es esta parte de la autonomía reproductiva. Pero la autonomía reproductiva también va junto con una responsabilidad reproductiva, ¿no? En esa autonomía reproductiva, claro que si yo soy responsable, pues resulta que hacer una violación para cualquier persona es un ultraje terrible, pero terrible desde cualquier punto de vista. Ahora, hacer una situación de privar de la vida a un individuo, pues es otro ultraje terrible. Constitucionalmente hablando, el artículo 1 constitucional, el artículo 4, el artículo 14, el artículo 22, el artículo 123, hablan sobre el respeto a la vida de todos y cada uno de los individuos, en todas y cada una de sus etapas. Y eso habla en juris del sujeto concebido y de la persona natural, de los dos. Entonces, establecer que la Suprema Corte de Justicia pueda ir por encima de la Constitución, parece que hay un argumento que no está tan sólido y ya estamos teniendo problemas. Bueno, pero la Suprema Corte es el órgano máximo de que se puede saltar la Constitución. No que se puede saltar, que la interpreta y que lo que la Suprema Corte dictamine, acuerde, es legal. No sé si justo. Esas son dos cosas distintas. Pero de que es legal, es legal. O sea, vaya, hay que respetarlo, ¿no? El pleito un poco es eso que comentaba la doctora. O sea, ¿es legal que se haga un aborto? Si es legal que... Es legal, a lo mejor no es justo, pero de que es legal, la ley lo permite. Y en ese sentido es legal. Ahora les puedo una pregunta. Está muy bien, muy buena
tu exposición muy bien sustentada. Vamos a seguir hablando de esto naturalmente en el transcurso del programa. Le pregunté a la doctora, ¿la cuestión genética influye en los seres humanos? ¿Tenemos una influencia en las enfermedades? ¿No debe ser? Sí. Sí. Bueno, ¿en qué grado? Importante. Sí, porque yo cuando voy con un médico me dicen, a ver, platíqueme, ¿tiene usted algún familiar cercano que haya tenido diabetes, que haya tenido afecciones cardíacas o que haya fallecido de cáncer? Sí, es lo primero que me preguntan, ¿no? Para saber si hay una influencia genética. Generalmente, las personas que violan, los hombres que violan, pues no son personas normales. Una persona normal no viola. Puede ser un asesino multiserial, puede ser un drogadicto, puede ser una persona desquiciada. Entonces viola a una muchacha. Existe la probabilidad, usted lo ha dicho, de que el niño o la niña que nazca de esta violación tenga también esa tendencia. Existe la probabilidad, no la seguridad, pero existe una probabilidad. Entonces, estaríamos también pues dándole a la sociedad que se reproduzca, que este violador tenga un hijo o una hija que pueda tener la misma tendencia como probabilidad. A lo mejor no. Es una teoría que en el mundo no fue válida. Pues con una enfermedad, con diabetes. Yo puedo no serlo, pero tengo tendencia a serlo, pero tengo más probabilidad de serlo que los otros. Entonces, no, esto es una pregunta, no es un riesgo para la sociedad. No es un riesgo esto para la sociedad, doctora. No. Aquí hay que separar dos cosas. Una es la enfermedad de un órgano y otra es una enfermedad social. Yo no estaría ahorita hablando de este tema con ustedes, con este panel, si la sociedad no estuviera enferma, con pérdida de valores, si no hubiera un incumplimiento en la educación, porque eso tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la seguridad. Si el Estado hiciera sus funciones en la seguridad, no estuviéramos tocando este punto. Si la ciudadana, si ella conociera su persona, si ella conociera realmente sus derechos, y ella sabría que hay más de 200 métodos anticonceptivos, que hay la pastilla del día de hoy. Bueno, pero para hacer la cosa normal. Y que no habría un tejido podrido si hubiéramos sido educados. Si ese que anda violando hubiera tenido educación, si hubiera mamado valores en su hogar. Entonces, a mí la situación que me preocupa es lo que decía el profesor George. Hay una tendencia mundial, de repente vienen oleadas. Hoy vamos a normar el aborto, hoy vamos a normar la diabetes, y todo este engranaje social se deja llevar por oleadas. Esto es una oleada. Y lo principal que debemos atacar, no lo estamos haciendo. ¿A mí de qué me sirve practicar abortos? ¿De qué sirve? Si al rato va a haber otra violada y otra más y otra más. ¿Quién está reconstruyendo el tejido social? Eso es lo que debemos de atacar. ¿Quién está haciendo cambio de conciencia e introduciendo valores para salvar? Pero estamos hablando de violadas. Pero puede ser que no. Una mujer que decida simplemente abortar, ¿no? O sea, a mí me llega. O sea, no está ella en su derecho de buscar, si es que la ley lo permite. Porque estamos hablando de las violadas, pero puede ser que no haya sido producto de una violación, simplemente porque quieran abortar. Millones de mujeres lo hacen en el mundo. Pero acá lo hacen de todas las confesiones religiosas, además. Aquí volvemos al mismo. tenemos dos. A mí me han pedido aborto, llega una señora, aborto. No me lo hace, me voy con fulano porque ya conozco. Y después, a año o 6 meses, otra vez, dices, aguas con el abuso, aguas con el abuso. Claro, por supuesto. Claro. Sí, por eso se da ese caso. Y justamente, medicalmente nos acaba de... Estamos con el sacerdote. La opinión de usted,
¿Usted está a favor del aborto o no está? Yo estoy a Para favor. no hablar, ¿verdad? Para saber cuál es la postura de cada quien. Yo estoy a favor del aborto, ya sea por voluntad de la mujer o por circunstancias como es un abuso sexual, que es el que estamos hablando ahorita. Sí. Y coincido en que la sociedad pues está corrompida en ese sentido y la NOM viene a proteger a la mujer en este sentido. ¿Por qué? Porque todos los días en Quintana Roo ocurren 8 violaciones. En el estado, en el país, México, cada 18 segundos una mujer es abusada sexualmente. Entonces, ni siquiera los ministerios públicos ni el Estado se da abasto para atender estos temas consecuentes. Entonces, sí, nosotros también, como parte de las asociaciones civiles, militamos para que se implemente la educación sexual, con lo cual podríamos conocer métodos anticonceptivos, niños podrían también conocer y detectar abusos. Hoy Cancún amaneció con la noticia de que un padre abusaba de su hija durante 11 meses mientras la mamá salía a trabajar, ¿no? Entonces, sí creo y coincido en este punto, pero creo que la solución no está en penalizar o en castigar o decir no te voy a practicar un aborto. ¿Por qué? Porque la palabra de la mujer vale. Entonces, si una niña de 11 años no desea ser madre, necesitamos respetar esa voluntad, porque no tiene dificultades psicológicas ni corporales. Y el daño que se le va a hacer a esta niña es otro renglón que no se ha analizado. El daño psicológico que ya se le va a hacer a esta futura madre, que puede ser un daño terrible, que la marque para toda su vida, ¿no? O sea, vaya, ese es otro tema que se pudiera estar cometiendo un crimen mayor que el de abortar, a mi juicio. Porque esta niña de 10, 11, 12 años que va a ser madre contra su voluntad, producto ahí sí de una violación, pues pudiera ser una vida condenada a la desgracia. Pero en fin, vamos a una breve pausa. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Ya estamos de nuevo al aire abordando este interesantísimo, polémico, controversial tema, como muchos de la sociedad, donde pues tienen que ver creencias religiosas, consideraciones médicas, psicológicas y voces de la sociedad civil que preconizan, que están a favor de este aborto en estas circunstancias, hay que decirlo, ¿no? Y de una terapeuta, pero vamos a escuchar la voz de una ama de casa. ¿Cuál es su opinión, Lorena Juárez, sobre este tema? ¿Qué tal? Buen día, saludos a todos. Mire, la verdad que sí es un tema delicado. Me llamó mucho la atención porque finalmente es pues controversial, pero si me pregunta a mí la opinión, estoy a favor de la vida. Sin embargo, creo que hay situaciones específicas. En el caso de la violación, tengo el caso de una amistad, una conocida que su hija tiene retraso mental y fue violada, y en una ocasión me preguntó, ¿tú qué opinas? ¿Dejo que mi hija proceda con el embarazo? Dije, bueno, finalmente creo que es una decisión muy particular que deben de tomarla ustedes como papás de esta muchacha. Sin embargo, ella decidió tenerlo, bueno, que su hija lo tuviera, y La mamá decidió por ella. Exactamente, los papás, pero ellos son de muy bajos recursos. Afortunadamente fue una niña normal, y están teniendo muchas situaciones económicas por ello, porque ya ellos ya son grandes, y digo, como decía la doctora, ¿no? Si vamos de raíz, pues yo creo que la sociedad está muy distorsionada en pérdida de valores, y son las consecuencias, ¿no?, que tenemos ahora. Yo estoy a favor de la vida. Sin embargo, reitero que en situaciones específicas sí me gustaría que se tomara en cuenta la práctica. Que se tomara en cuenta el aborto. Sí. Sí, son opiniones. A fin de cuentas vivimos en una sociedad plural donde pues existen sobre un solo tema diversas opiniones, aunque hay opiniones mayoritarias, opiniones que se inclinan más por una pues por un método, ¿no? Por una medida más que otras. Este ha sido un tema controversial donde se dice que al final de cuentas, pero ya creo que en este tema ya estamos hablando de mujeres mayores de edad, que la decisión debe de recaer en la mujer, no en el hombre ni en los papás, porque al final de cuentas ella va a ser la mamá, ¿no? Y que es un derecho, o es uno de los derechos a los que tiene la mujer, de decidir si es madre o no. Y me llama la atención un detalle, porque no he estudiado mucho el tema, no es un tema que haya ocupado mucho mi atención, aunque sí estoy pendiente de las opiniones y de los debates. Pero sí sé que en países desarrollados, vamos a llamarlas de economías y de democracias consolidadas, que tienen además mucha influencia religiosa, hay que decirlo. Por ejemplo, en Francia, donde que tú conoces muy bien,
pues el aborto está permitido. Está Permitido. Y es un país, creo que el principal país europeo que tiene mayor influencia católica, Francia. Tenía. Igual Portugal Tenía. también. Francia y Portugal son los que tienen más influencia católica. Que tenía. Sin embargo, Que tenía. o bueno, tenían, pero por eso. Bueno, pero el aborto está permitido en casi toda Europa. Sí. En Estados Unidos, Ujú. en los países desarrollados. No sé si es un desarrollo en sí. No será un signo de su desarrollo Sí. Tener estas limitaciones sobre el aborto, subdesarrollo económico, subdesarrollo cultural, subdesarrollo político inclusive, ¿no? Pues justamente. Porque yo veo eso en otros países, se hace, y son países, claro, que tienen problemas, pero que son países que están en la avanzada de la humanidad. En China, que es un país desarrollado, en China pues se practica ya el aborto. Antes no se podía, no se hace algunos años que se puede. En Japón sí, por la sobrepoblación, también por motivos económicos. Y en América, un país donde se practica sin ningún problema es en Cuba. En Cuba se hace el aborto. Y aquí en Estados Unidos, ya les dije de estos anuncios, ¿no? Muchas mujeres, yo tengo conocimiento de mujeres que van a hacérselo a Miami, o inclusive otras que van a hacérselo a Cuba, donde les cobran, o sea, para las cubanas es casi gratuito, pero para los extranjeros Sí, les cuesta. cobran una muy fuerte cantidad Sí. por practicárselo. Es un país donde tiene la medicina muy avanzada. Padre, este tema viene siendo también, la Iglesia Católica en este caso, permite o tolera, porque hay cosas que a veces no les das la autorización, pero pues tampoco los condenas, ¿no? Si practican algún tipo de anticoncepción, algún método anticoncepción, tengo entendido que la Iglesia Católica no estaba a favor del uso de preservativos, ¿no? O de algunos métodos anticonceptivos, de anticoncepción, pero quizás sí tolera algunos, ¿no? O sea, la teología moral en ese sentido es clara, y es cuál es el objetivo por el cual yo busco las cosas. Y la Iglesia Católica siempre estará a favor de la vida, nunca podrá estar a favor de la muerte. Claro. Entonces, en esa búsqueda de la vida se busca siempre esa situación de poder brindarle el máximo beneficio posible a cada una de las personas. ¿Qué implica esto? Implica que a veces se ha malinterpretado que hay una mujer que a lo mejor tiene, la doctora nos podrá explicar mejor, una disfunción ovárica, un problema de control de su fertilidad, y sobre eso entonces recibe hormonales, ¿no? Pero el objetivo no es que se utilice como un microabortivo o que se utilice como un anticonceptivo, sino que regularice su ciclo ovulatorio. Si hay una situación concreta en la cual se considera que dentro de los parámetros morales, dentro de los parámetros religiosos, se está velando por el bien y la integridad de la persona, entonces se busca ese bien como máximo bien posible. Pero en cuanto sea la posibilidad de poder retirarlo, pues se retira aquello que pudiera generar un daño. Aquí en este caso, precisamente el daño, como comenta la doctora, como comentaron también las señoras, las compañeras del panel, está en esa descomposición social que de pronto estamos sufriendo, que no tenemos ideas o conceptos claros, y entonces eso a veces en lugar de argumentos genera ideologías, ¿no? La búsqueda de las ideologías a veces puede ser buena, a veces puede ser caótica, y en los argumentos lo que tendríamos que evaluar es en qué momento empieza la vida del ser humano, y eso no lo decide la Corte Suprema de Justicia, lo decide la embriología, lo decide el código genético humano, que en este caso sería la genética médica,
Desde el punto de vista de la persona, pues está la filosofía, está la metafísica. Aunque la Suprema Corte sí ha decidido al respecto. Sí. Les recomiendo que vean cuando la Suprema Corte autorizó el aborto, no en este caso que es una modificación, una ampliación, Es una ampliación. cuando realizó mesas redondas y consultas con lo más avanzado de la ciencia en nuestro país. Y Donde hubo paneles, ustedes que lo vean, o sea, hubo opiniones y al final de cuentas acordaron cuando comienza la vida, ¿no? Pero Legalmente. cuando llegan a ese punto, justamente los que son los peritos definieron Sí. que el inicio de la vida es desde el primer momento de la fecundación, que son los peritos en la vida. Ahora, después, si legalmente yo no quiero escuchar a los peritos, ese es otro problema. Claro. Pero el peritaje está claro. Desde el primer momento en el cual una célula, un gameto, un espermatozoide de un hombre y un óvulo de una mujer se unen, generan un nuevo individuo que no es ese individuo, ni el papá ni la mamá. Independientemente de si tienen enfermedades o no tienen enfermedades, es un nuevo individuo. Ese nuevo individuo que comienza a existir no pertenece a partir de la semana 12 a la especie humana, pertenece desde el primer momento, porque si no, antes de la semana 11, entonces, ¿a qué especie animal pertenece? ¿No? ¿Qué se espera obtener de ahí? Entonces, pues después de la semana 12 y antes de la semana 12, es un individuo de la especie humana, que a lo mejor no es deseado, porque al no ser deseado resulta que es producto de una violación. Ok, pero entonces, el que un individuo de la especie humana no sea deseado me da la autorización de someterlo a la pena de muerte. Es algo que nos deberíamos de cuestionar. Totalmente de acuerdo con su reflexión, padre. Si me permite, voy a agregar algunas informaciones sobre las leyes de aborto en cual tú dijiste, Jorge, que aparecieron en Europa. Es cierto, Francia fue el primer país, la ley se llama Simone Veil, fue en los años 1979 exactamente, una ministra de la salud que conocí, mis papás las conocieron además. Europa antes de eso iban a abortar las mujeres en Suiza, como dijiste que fuiste a Miami y que viste los anuncios que se hacían, pues toda Europa iba a Suiza. Cuando se decretó que el aborto iba a ser legal, se preguntaron un ratito si íbamos a tener oposición de la iglesia, claro, por supuesto que iban a tener muchas voces que se iban a levantar y esto. Pero en realidad la motivación que permitió el aborto no tenía nada que ver con la moral, si las mujeres fueron violentadas, no. Era una cuestión de la industria farmacéutica y sobre todo las ganancias que podían hacer las clínicas privadas como lo hacían suizas, como los hospitales. Una pérdida enorme de ganancia, entonces ellos vieron un proyecto y se sumaron a la suma para hacer este proyecto. Lo que vemos hoy en día es algo totalmente que va en el mismo sentido. El mundo entero está empujando a que el aborto sea totalmente legal. Y no es por una cuestión de moral, es una cuestión de ganancia otra vez. Atrás de esos hay únicamente una cuestión económica. Bueno, esa es tu interpretación. No, es la interpretación que se ha hecho, porque hay que ver cómo se desarrollaron las clínicas privadas. No es una interpretación, es un hecho real, una ganancia por el sector de la salud y los seguros sociales de Europa como de otros países, exactamente. Y hay el sector privado también que gana mucho dinero en esto. Esa es una cuestión. Como lo dijo el padre, no podemos estar a contra de la pena de muerte sin al principio haber juzgado un ser humano, ni haber dado la suerte de desarrollar, de llegar a ser un criminal para que lo pudiéramos condenar a muerte. Entonces, hay aquí una situación un poco... Hay diversas, son opiniones. Pero bueno. Yo creo que entonces la opinión del padre es muy clara. Y además, es clara, sí. Y además predecible, ¿no? O sea, un padre no puede estar a favor de eso. Pero yo les digo una cosa, les pregunto una cosa. No están, doctora, si están en contra del aborto, padre, y a los demás también, también en congruencia
están en contra de la eutanasia, Ujú. o de lo que se llama la muerte Claro. digna, ¿no? Sí. Que también están en contra, Ujú. porque es privar de la Hay vida que entender a el una... concepto muerte digna, porque también ha sido muy manipulado. Por eso, pero están en contra de eso, que se llama muerte digna, que Claro. alguien, o sus familiares, o los médicos dicen, esta persona Ujú. no tiene por qué seguir asistido. vivo, si ya no tiene opción de una vida digna, ¿no? Va a morir, Sí. ya no, entonces mejor lo desenchufamos y ya. También están en contra de eso, doctora. ¿Eh? Estamos en contra de la... Usted, sacerdote, Yo está en sé. contra. Por supuesto. Es a favor de la vida, ¿no? El panel no es para tratar este tema de la eutanasia, es para ver otro tema. Pero Sí, por eso, pero por eso es la independientemente vida, de al final de estamos cuentas. A favor de la vida y a favor de la calidad de la vida. Y estamos a favor de la calidad de la vida tanto de la mujer como del bebé que viene dentro. Y es verdad que la mujer tiene el derecho de decir, bueno, yo no quiero ser madre de este niño, de esta niña, porque me genera un trauma, una situación de un síndrome postraumático, psicológico o lo que sea. Sí, pero ¿bajo qué condición el inocente viene culpado y viene asesinado? Porque la niña no fue culpable. Estoy totalmente de acuerdo. ¿A quién condenaría la iglesia entonces si la niña Es o que sus aquí no padres se trata de un punto de condena, decidieran doctor. abortar? ¿Quién es el causal? ¿El causal es el bebé? O sea, el hecho de que se corrija a través del asesinato del inocente, porque... Es él erróneo el que llamarlo no asesinato. tuvo una Es situación erróneo llamar concreta, aborto asesinato. ¿no? Entonces, hablar de la suspensión de la vida de un ser humano, cuando hablamos de un individuo de la especie humana que por tanto, in juris, tiene derechos desde el momento de la concepción, es un asesinato. Hablar No de lo otras es. situaciones... Y si es un son asesinato, tiene una penalidad, cuando menos moral. En esa penalidad moral lo que se tiene que hacer es justamente evaluar... ¿Quién cómo sería se el debe condenado o la manejar condenada? esa La madre. No No. necesariamente, ese es el debate álgido. ¿Por qué en lugar de estar viendo a quién condenamos, no buscamos prevenir las situaciones y corregir las situaciones? Lo correcto es decir, Mire, no está, que nadie aborte. es que el punto es, tenemos un promedio anual de 17.650 abortos en la Ciudad de México según el Colegio de México. Sí. Se vea. Que ha incrementado el número de abortos desde que inició este proceso de ley un 9%. 9%. Ese 9% de los números que estamos manejando, pues nos dan una causa que si yo me voy a las cifras del INEGI o a las cifras de la Secretaría de Salud, tenemos pues, mortalidades y defunciones en las mujeres, 54,000 por diabetes, 6,000 por cáncer de mama, pero se dan 8.825 mujeres que fueron abortadas. Se da una situación de la séptima causa en el caso de los hombres de homicidios, pero se dan nuevamente 8,000 hombres abortados, ¿no? Entonces, esa es la situación que de pronto tratamos de evadir porque son números durísimos. Pero Que son de la realidad, es la realidad. ¿Qué se está haciendo para cambiar esa realidad? Hay que cambiarla, es que la pregunta es, ¿qué se está haciendo para cambiar esa realidad? Pero habría que cambiarla, o en lugar de ¿cuántos abortos dijo usted que hay? 17.650. Pues a lo mejor dentro de poco van a haber 25 y 30. Claro. Porque ¿Cuál es el problema? La misma ¿Cuál ley. es el problema? Me pregunto yo. Desde que se hizo el manejo de la ley, sigue incrementando precisamente. Al rato van a haber el número. 50. ¿Y cuál es el problema? Claro, Hay el Que no 50. hemos ido a la causa del problema. Así es, no hemos atacado la raíz. No hemos ido a la raíz. Yo quiero comentar algo. Hace Yo ratito quería hablar desde antes. que dijo, Sí, por que favor, dijo la doctora. el padre. Ya para hacer una última ronda de conclusiones. Es un ser humano, tú dijiste, no, son células. Yo te voy a decir algo. Yo diagnostico el cáncer y lo que vemos somos células. También, ¿no? Y son vida, ¿eh? Y una célula Pues, que tengas que es maligna, Es vida. determina todo, ¿eh? Entonces, cuidado. Cuando usted dice, no son células. Son células, O sea, es una son bolsita de células que tienen vida. También en Marta hay vida, entonces. No, Sí, pero sí. Pero no, el Sí, tema no no, va por ahí. porque es un sistema biológico
organizado. Sí, porque es que estamos es que no pensando vamos a- en Porque a mí me dice, a la mujer como una incubadora y es- no como un ser deseante. ella que tiene sabemos que el derecho, queremos Exacto. con tiene el nuestros derecho. cuerpos. Pero esa- Entonces yo pero también eso- tengo el pero derecho eso de no decir si lo hago o no lo hago. No, ¿Y claro. por qué está negando? Nadie la se lo ley está se lo negando. permite, Objeción además. de conciencia Claro. te lo Esa permite. mujer que tiene derecho de su cuerpo, ese individuo que viene dentro de No tu se considera útero, individuo. no es tu cuerpo. Sí es. Tu cuerpo sería, si tú en un Bueno, momento son, dado son dos dices, opiniones, ella dice "Vamos que sí y ella dice que no. O sea, hacer la histerectomía". Yo quisiera de la saber si mujer. hay un estudio. Pero no Seguro se los hay. pide hacer No, es que ya está histerectomía hecho. de la No, mujer. de las señoras que decidieron tener los hijos y qué son ahora esos hijos para ellas. Si están Claro. arrepentidas. Hay incluso- Sí está- Es porque- que es difícil, habría que hacer un censo. Sí. A ver, ¿cuántas conoce Sí, uno? A lo mejor sí. 2, 3, pero no tenemos el El censo censo, no de existe estas, esa no existe. información. No Porque las existe. le generamos Vamos a hacer culpa. una ronda para ver. Son opiniones muy interesantes donde yo para ser equilibrado voy a decir que todos tienen la razón. Tiene razón el sacerdote, tiene razón, porque al final de cuentas cada quien tiene una parcela de razón. ¿Por qué? Porque hay médicos que opinan lo contrario que usted. Sí. No, claro. Sí, y Y tienen sacerdotes, también su yo no creo validez, que hayan claro. sacerdotes que opinen lo contrario que usted. Yo creo que hay Sí un hay. consenso. Sí, sí, los hay. Sí hay. Sí hay, bueno. Sí hay. Católicos Entonces por ahí el está, ya derecho ves, de hasta decidir. sacerdotes hay quienes opinan Sí. lo contrario que aquí, que el sacerdote que nos honra con su presencia. Bueno, vamos a cerrar con una opinión de cada uno de ustedes. Me gustaría con la señora ama de casa, con doña Bueno, Lorena. Yo creo que Una opinión breve, sí, para cerrar con una conclusión. bueno, que como padres de familia, promover más los valores y que la ley que determina todo esto, pues sí sea un poco más específica, tocando el tema de violación, sin y respetando la decisión, en este caso, de la mujer, sin criminalizarla, ¿no? Sí. Yo Eso creo es. el tener la libertad de criterio de una decisión de su cuerpo. Eso es. La señora terapeuta. Sí, pues yo observo Denise que Escobar. realmente la situación es como no encontrar solamente un culpable, porque realmente en la educación básicamente y la seguridad de nuestro gobierno no le permite tampoco a la mujer determinarse en cuanto a libre decisión propia. Yo estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor del aborto en situaciones tan complicadas como lo que son las violaciones, porque tanto puede estar, como ya lo había dicho la psicóloga, niñas pequeñísimas, como una señora adulta, o como incluso las personas de enfermedades mentales que están de difícil decisión para tomar y son abusadas, y realmente creo que compete no solamente a la sociedad de padres de familia, sino también a nuestro gobierno y a la seguridad que podemos tener como Estado y como país. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Así es. Denise. ¿Cómo? Pues creo que yo fui la que hablé menos en esto. Bueno, pero- Y lo importante era hablar como del marco legal, más allá de ideologías o creencias, que para mí es la teología, ¿no? Y bueno, yo estoy a favor del derecho a decidir de las mujeres. En cualquier circunstancia, las mujeres sabemos lo que queremos. En América Latina tú mencionabas que el aborto no es legal en Sí. varios Bueno. países, y hay una ola, la marea verde, que Sí. estamos luchando por el derecho de nuestra autonomía, porque las mujeres sabemos lo que deseamos, muchas veces no lo externamos. ¿Por qué? Porque caemos en estos estigmas y tabús religiosos, incluso médicos, pero yo sé que las mujeres saben qué desean, y yo estoy a favor de darle ese lugar, ese espacio a sus cuerpos y a sus voces. Entonces, nosotros, como Asociación Civil y como Marea Verde, vamos a seguir luchando para que el aborto sea legal, seguro y gratuito a nivel nacional. Y va creciendo este movimiento. Y esperemos que sí. Doctora. Sí, como mujer y con ese derecho que tengo sobre mi persona, tengo que saber educación sexual, tengo que conocerme,
y tengo que buscar círculos para ayudar a otras mujeres a conocer la sexualidad, a tomar riendas y ayudar a mi estado a que la seguridad sea mejor para nosotras y no llegar al aborto. Magnífico. Sacerdote, con usted terminamos con la opinión de usted. Estoy también bajo la misma línea, o sea, la idea es defender la vida, en este caso la vida desde el inicio de sus orígenes, defendiendo tanto a la madre como al bebé que viene dentro de sus entrañas, que es un individuo independiente de la mamá, y que lo que tenemos que buscar es corregir desde la raíz el problema social que nos está orillando a tener un mayor índice de violencia, un mayor índice de violaciones y, claro, resultante, un mayor índice de abortos, pero no estamos llegando a la solución del problema. Eso es, porque además creo que estamos abordando el tema desde el punto de vista urbano, pero en el campo, en el medio rural es grande, ¿verdad, Denise? Claro, y por eso tiene que ser gratuito. O sea, en comunidades mayas hay mujeres que han tenido abortos espontáneos, acuden a sus centros de salud y las encarcelan. ¿Por qué? Porque no hay esta legalidad, pero son mujeres que no están informadas de sus derechos y no podemos culpabilizar a una mujer y condenarla a cárcel. En México hay 200 mujeres encarceladas por aborto. Entonces creo que no podemos castigar más a mujeres que han tenido abortos espontáneos o han decidido sobre su cuerpo que incluso a los mismos violadores o homicidas que siguen fuera, ¿no? Yo creo que sí es muy importante lo que comentas de las mujeres y por eso el aborto tiene que ser gratuito, no tiene que ser solo para las que puedan ir a Miami o a Cuba a abortar. Y aquí en México, en la Ciudad de México es legal, en nosotras yo incluso podría agendar una cita, ir, realizarme un aborto y regresar. Sin embargo, no es la posibilidad de todas las mujeres quintanarroenses y por eso nosotras necesitamos que sea gratuito. Muy bien. George, ya nos vamos. Nos vamos. Yo, por haber visto la muerte de cerca, estoy a favor de la vida. Entonces, claro que mi opinión no cuenta. Sé que hay situaciones muy difíciles. Espero, porque es difícil para las mujeres de tomar esta decisión. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias a usted. Y como siempre, ha escuchado usted una pluralidad de voces como es nuestra sociedad, pero al final de cuentas, usted decide y usted tiene la mejor opinión.